Hola, bienvenidos a una nueva capacitación interactiva. Hoy les hablaremos sobre la descripción y funcionamiento de un sistema de control eléctrico. Dentro de un proceso, vamos también a conocer las formas de los diagramas. En este caso, tenemos un diagrama unifilar, en el cual vamos a tener una alimentación. La alimentación es por donde ingresa la energía al motor que vamos a utilizar en este caso. Entonces tenemos la línea 1, la línea 2 y la línea 3, que entre las dos van a llevar a 380 voltios. En el diagrama esquemático también podemos observar un conjunto de contactores que consta de un guardamotor, de un contactor, un relé térmico y un motor. ¿Qué es un control eléctrico? Un control eléctrico es el conjunto de elementos interconectados con el propósito de automatizar. ¿Qué automatizamos? Ya sea una máquina industrial, un proceso de producción industrial, una instalación eléctrica. Sus componentes del control industrial eléctrico: pulsadores, interruptores térmicos, relé, contactores, lámparas de señalización. En este caso, los pulsadores son los que permiten el paso de corriente a un circuito cuando éste es oprimido. El interruptor termomagnético es un dispositivo que combina dos efectos, el magnetismo y el calor, para interrumpir la corriente de un circuito. Relés: funciona como interruptor, abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica. Los contactores. Los contactores, resumidamente, tienen su función de habilitar y cortar el fluido de corriente. Las lámparas de señalización. Las lámparas son las que producen luz, ya sea en momentos de encendido o apagado de la máquina. A continuación, un pequeño video demostrativo sobre el tema. Hola, en este video voy a realizar la conexión de control de 2 y 3 hilos para el control de motores. Iniciaré con el de 2 hilos. Aquí está el 1 y 2 de 2 hilos. Contacto normalmente abierto con un botón, alimenta la bobina. Y he conectado en un contacto abierto del contactor un indicador rojo. Y lo estoy alimentando con un voltaje de 110, línea neutro. Aquí una manera de comprobar que lo conecté al contacto del contactor. Lo voy a accionar manualmente y el indicador prende. Y ahora voy a accionar el botón. Energiza la bobina. Obliga a cambiar mecánicamente el estado de los contactos, que en este caso son de abiertos, pasan a cerrados, y energiza el indicador. Ahora, en un circuito de 3 hilos, también llamado circuito de enclavamiento, o algunos lo conocen como circuito de paro y arranque. Esta es la conexión de mi próximo circuito. Contacto cerrado, contacto abierto tipo botón y dos contactos abiertos del contactor B, B, B. Hilo 1
hilo 2, hilo 3. Aquí está armado. Aquí tengo conectado el contacto abierto, acá el cerrado, arranque y paro. Los dos contactos, este para mi indicador y este para la función de enclavamiento. Arranque. Paro. Y cuando utilicen este tipo de circuitos deben de tener cuidado de no accionar los contactores manualmente, porque obligan al circuito a cerrarse y a trabajar. Y este circuito tiene una ventaja, que es seguro. ¿Por qué? Porque en caso de una falla eléctrica, se va la luz, se apaga el sistema. Cuando se restablece la energía eléctrica, la máquina no va a arrancar hasta que ustedes den el arranque. Bueno, este es el funcionamiento. El circuito de conexión. Espero les haya gustado este video, les sirva de ayuda. Gracias por visitarme y recuerden que el conocimiento se comparte. Hasta la próxima. Espero que haya entendido un poco más la explicación y a continuación les presentaré las simbologías eléctricas. La simbología eléctrica es la representación. ¿Para qué nos serviría la simbología? Para describir un diagrama, para verificar su funcionamiento, para las conexiones, instrumentos y otros elementos que componen un circuito eléctrico. Este circuito puede ser un circuito de control, un proceso de producción industrial o una instalación eléctrica. Es muy importante conocer su simbología, ya que con ella podemos hacer sus conexiones de la manera correcta. Introducción. Sistema. El sistema de control consiste en una entrada y salida. Nos dice que la interconexión de componentes forman un sistema de configuración que provee una respuesta deseada. Conceptos básicos del sistema de control. Funcionamiento de un sistema de control eléctrico. Para ser más claro, un control eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos o electrónicos
que accionan contactos, todos interconectados eléctricamente a través de conductores con el propósito de establecer una función de control sobre un equipo o conjunto de equipos. Los controles eléctricos son conexiones eléctricas o electrónicas fabricadas para controlar y procesar la entrada de los impulsos eléctricos en equipos sencillos o más complejos, como las maquinarias industriales, y contienen una serie de dispositivos que se encargan de realizar la función controladora, tales como el interruptor de control, relé, contactos, material sintético y conductores de electricidad, que se utilizan como controles de arranque en equipo, como lo son los turbocompresores, termocompresores, bombas, aparatos mecánicos, refrigeradores, motores y generadores, entre otros. Es decir, se emplean para controlar el flujo de corriente eléctrica en aparatos de uso industrial o doméstico. El funcionamiento del sistema de control es el encargado de gestionar todas las funciones eléctricas de un sistema, también conocido como UEC, Unidad de Control Eléctrico. El control eléctrico, un punto muy importante en la elaboración de un trabajo. Antes de trabajar en cualquier circuito o eléctrico, como cualquier dispositivo eléctrico que es energizado, es decir, a una fuente de energía eléctrica, debemos trabajar bajo unas normas de seguridad, utilizar equipos de seguridad, los más conocidos como los EPP. Los EPP, ¿qué nos quiere decir? Es un equipo de protección personal para utilizar cuando realicemos un trabajo, sea en una industria o empresas mecánicas. Siempre a utilizar el equipo de seguridad, los EPP, básico para trabajar electricidad de baja tensión, es decir, de 1 voltio a 250 voltios. Equipos de seguridad EPP. Como primer punto tenemos lo que es el casco. El casco nos dice que es el principal objetivo de seguridad para proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. Segundo punto tenemos las gafas. Son un tipo de anteojos protectores que normalmente se usan para evitar la entrada de objetos, agua o productos químicos, etc. Tercero tenemos la camisola de manga larga y pantalón de algodón. También existe de una sola pieza, que es conocido como el overol. Este nos sirve para proteger el cuerpo, usualmente es usado en la industria en general. Consta de una sola pieza, con bolsas donde podemos guardar los elementos de trabajo. Cuarto punto, tenemos los guantes dieléctricos. Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para la protección de sus manos en el desempeño de tareas relacionadas como la electricidad. Gracias al material aislante con el que está fabricado el guante, evita la posibilidad de sufrir daños ante una posibilidad de descarga eléctrica. Y por último tenemos los zapatos dieléctricos. Este calzado aislante o dieléctrico nos sirve para proteger a la persona que trabaja directamente con electricidad, por lo que deberán presentar una gran resistencia eléctrica para poder evitar que la corriente circule a través del cuerpo humano. Es decir, que deben funcionar como aislantes de la electricidad para que no pueda sufrir algún descarga eléctrico hacia la persona. Aquí vamos a continuación a indicarles un video sobre la utilización de los equipos EPP.
algunos EPP. Aquí tenemos varios EPP que son para orejeras, para las vías respiratorias, la cabeza. Aquí para las orejeras, para proteger los ruidos. Aquí estamos las vías respiratorias, lo que es la mascarilla, las gafas, los anteojos. Para el cuerpo, lo que es la camisola o el overol, los zapatos eléctricos, sean botas. También tenemos el cinturón o arnés, más conocido, para no sufrir alguna caída, para tener una poca seguridad. Pues gracias por su atención.